El Señor nos ha estado hablando y dando seguimiento de lo que recibimos en nuestro Congreso. En el Reforma anterior estuvimos escudriñando acerca de que somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios, pero somos morada de su Espíritu. Y qué importante entender el permanecer llenos de su Espíritu. Hemos estado haciendo mucho énfasis en esto. En algunas ocasiones he visto o he escuchado que hay cierta confusión, no en todos, pero sí en algunos, acerca del bautismo en el Espíritu Santo y la vida llena del Espíritu. Una cosa es el bautismo, eso sucede en un momento dado, es una ocasión cuando somos bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. Eso sucede una vez, pero la llenura del Espíritu es lo que debe suceder constantemente, vivir llenos de su Espíritu. Y se ha estado enfatizando muchas veces, y a veces entra esa confusión. Siempre se escucha a algunos todavía decir, no, pero yo ya fui lleno hace tanto tiempo, pero hacen referencia al bautismo. Es cierto, obviamente incluye el haber sido llenos, pero es una ocasión, pero nos descuidamos en permanecer llenos del Espíritu. Y ese es el punto importante que el Señor nos ha estado resaltando. Porque una iglesia llena del Espíritu va a cambiar radicalmente su conducta, su obediencia a Dios y la ejecución del plan de Dios. Ya veremos a continuación en la enseñanza de hoy la importancia de la llenura del Espíritu para que podamos ser una iglesia dirigida, controlada por el Espíritu Santo. Es fundamental. Hablando a nivel personal como Misión Cristiana del Calvario. Si Misión Cristiana del Calvario es controlada por el Espíritu, entonces va a cambiar radicalmente su conducta, su estilo de vida, su obediencia, su entrega y todo lo demás. Pero comienza con el entendimiento del deseo de Dios de llenarnos, de la promesa de Dios de enviar a su Espíritu. Recordemos que eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, que esperaran la promesa del Padre. Entonces, eso nos habla del deseo de Dios y de la determinación de Dios de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne y llevarnos a obedecer sus mandatos, sus estatutos y sus preceptos, a tener un estilo de vida de obediencia y de sometimiento a Dios. Entonces, el Espíritu Santo o el enviar al Espíritu Santo o el vivir llenos del Espíritu comienza en un deseo y determinación de Dios. Entonces, Dios para cumplir o para que cumplamos sus planes, entiende que es fundamental e indispensable enviar su Espíritu. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Era indispensable. La llenura del Espíritu Santo no es una opción para el Hijo de Dios. La llenura del Espíritu Santo es indispensable para el Hijo de Dios. Entonces entendamos esto. Comienza en Dios, es la determinación de Dios y bueno, ya envió a su Espíritu Santo con nosotros. Perfecto, ya fuimos llenos del Espíritu. Ahora aquí empieza lo que hemos estado resaltando tanto. La determinación a nivel personal de mantenernos llenos. Yo quiero comenzar enfatizando una porción de la Escritura muy conocida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Lo leo en la 60 y luego en dos traducciones diferentes. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Bueno, vuelvo a hacer énfasis a algo que ya hemos resaltado anteriormente.
Es una orden de Dios que nosotros no apaguemos al Espíritu. Y obviamente se refiere a lo que hemos recibido del Espíritu en nosotros. Al Espíritu Santo en sí es imposible apagarlo, pero su obra en mí es lo que sí puedo apagar. Entonces, nos corresponde a nosotros no apagar al Espíritu. Dicen estas otras dos traducciones. En la Dios habla hoy, dice así: no apaguen el fuego del Espíritu. Préstele atención a esto. No apaguen el fuego del Espíritu. Está muy claro. Muy bien, y en la TPT dice así: jamás repriman ni apaguen el fuego del Espíritu Santo. Entonces, en esta porción de la Escritura, como en otras porciones de la Escritura, por supuesto, se nos enfatiza algo importante. Resaltamos siempre la responsabilidad nuestra de no apagar, pero muy pocas veces le prestamos atención a la característica del Espíritu, a la naturaleza del Espíritu que aquí se nos describe, el fuego del Espíritu. Sí, es cierto, hemos enfatizado no apaguéis, pero aquí también se nos está describiendo esa característica fundamental del Espíritu, el fuego del Espíritu. Significa entonces que si el Espíritu es fuego, o voy a decir así, solo por darme a entender, está encendido, está prendido, está ardiendo el Espíritu, me estoy dando a entender, ese fuego del Espíritu. Alguien lleno del Espíritu, ¿cuál debe ser su característica? Si alguien está lleno del Espíritu, que es fuego, entonces su expresión también debe estar ardiendo, su vida debe estar ardiendo en el fuego del Espíritu. Entonces, hemos confundido muchas veces el estar lleno y decimos, yo estoy lleno del Espíritu. No, apóstol, claro, yo soy una persona llena del Espíritu, pero mi vida no está ardiendo en el fuego del Espíritu. Y si la característica del Espíritu es fuego, entonces así debe ser la expresión de mi vida, la expresión de mi ministerio, la expresión de los dones que he recibido de Dios, de los talentos, mi servicio a Dios, mi obediencia, mi entrega al Señor, debe ser una expresión de ese fuego. Lo digo de una manera mucho más práctica y sencilla. ¿Cuál es la evidencia de que una plancha está encendida? No conectada solamente, sino encendida. Pues que está ardiendo. Si usted toca esa plancha, se quema. Pero regularmente antes de cualquier cosa, muchas personas tienden a chequear cómo está la plancha. ¿Verdad? Algunos hacen unos toques rapiditos ahí y empiezan a sentir que está fría y entonces dicen, no está encendida. Aunque pueda sentir que está prendida, pero si no está ardiendo, no está encendida. Así de sencillo. Lo mismo con un leño. Usted puede agarrar un trozo de leña en sus manos y pues obviamente si lo puede agarrar así es porque no está prendido. ¿Cuál es la evidencia de un trozo de leña que está prendido en fuego? Pues que está ardiendo. No puede tocarlo, si usted lo toca se quema, hay fuego en ese leño. Es la evidencia, es algo muy práctico, muy sencillo de entender. Pero en el cristiano no lo vemos de esa manera. Yo estoy lleno del Espíritu, pero quizá una vida apagada, una vida limitada, escasa, una vida sin pasión, sin obediencia, una vida de tradición evangélica. Y entonces nos damos cuenta que mi conducta, mi obediencia, la forma en que me entrego al plan y al propósito de Dios,
la forma en que obedezco, la forma en que enseño la palabra, la forma en que predico, la forma en que oro, que adoro a Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes? En cualquier tipo de actividad, préstele atención, no estoy diciendo póngase a juzgar, pero préstele atención en un servicio el día domingo, en una concentración, en un congreso. Cuando uno está en la plataforma puede darse cuenta de esto. La presencia de Dios está ministrando de una manera poderosa, la unción del Espíritu está ministrando, estamos adorando a Dios y de repente hay gente así. Solo prestando atención a lo que se canta, a lo que están haciendo otros. Esta persona no puede decir que está encendida, ni que está llena del Espíritu. Porque alguien lleno del Espíritu lo evidencia con firmeza, con sabiduría, con entrega y obediencia a Dios. ¿Cuánto se ha enseñado acerca de Cristo que descendió lleno del Espíritu después de aquella experiencia en el desierto? Fue lleno del Espíritu, pero regresó en el poder del Espíritu. Jesús venía lleno del Espíritu. Y después dice, porque me ha ungido. Entonces encontramos a Jesús lleno del Espíritu. Pero ¿cuáles fueron las evidencias? ¿Cómo podemos comprobar que Jesús estaba lleno del Espíritu? No por que lo dijera nada más, no por un emocionalismo. Al ver la firmeza de Jesús en la tentación, el control ante Satanás, la firmeza ante el propósito de Dios y no desviarse a las ofertas del enemigo, eso es una vida llena del Espíritu. Cuando enfrentaba a los fariseos, los escribas, cuando discipulaba con amor y con misericordia, con paciencia, pero con autoridad, cuando realizaba los milagros y las maravillas, cuando enseñaba con aquella autoridad, como decía la gente, enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Su enseñanza, su vida, su discipulado, sus acciones, todo evidenciaba una vida llena del Espíritu. Pero ¿cuál es la evidencia en nuestras vidas de que somos llenos del Espíritu? En la mayoría de ocasiones la evidencia es decir, tengo tantos años de ser cristiano. ¿Cómo me pregunta a mí si soy una persona llena del Espíritu? Si yo puse la primer piedra en la construcción de este templo. Desde antes que viniera el pastor, yo ya estaba aquí en esta congregación. Es que la llenura del Espíritu no tiene que ver con el tiempo que llevo como discípulo, ni tampoco el tiempo que llevo como ministro del Señor, como un siervo, como una sierva de Dios. No importa qué ministerio tengo. Digo no importa en el sentido de evidencia. No porque soy apóstol es garantía de que estoy lleno del Espíritu. No porque soy un pastor es garantía de que soy lleno del Espíritu. No porque soy un profeta, un pastor, un maestro de la palabra, es garantía de que estoy lleno del Espíritu. Ni porque soy un asistente pastoral, un discipulador, no son garantía. Las evidencias de una persona llena del Espíritu son en su firmeza, en su obediencia, en su sometimiento a Dios, en la forma de discipular y de predicar, en la fe que vive, en la firmeza de su vida espiritual, de su crecimiento. Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Una vida de crecimiento, una vida de aprobación ante Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Había aprobación ante Dios. Esa es una persona llena del Espíritu. Porque la característica del Espíritu es fuego. Por eso Juan dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Pero yo no puedo decir, fui bautizado con Espíritu Santo y fuego cuando vivo una vida cristiana apagada. Cuando vivo un ministerio lleno de timidez, de temores, de inseguridades. No puedo decir yo soy una persona llena del Espíritu cuando mi mensaje no tiene revelación, sino solo repetición de palabras y de expresiones. Yo puedo repetir todo el vocabulario del modelo a seguir, del reino de Dios, de las Escrituras, pero ese mensaje no necesariamente va con el poder del Espíritu. Porque la evidencia no es el lenguaje que uso solamente, claro, lo va a incluir. Digo, no es la evidencia porque hay algunos que pueden solo estar repitiendo expresiones, pero no viviendo una vida llena del Espíritu. Porque, resalto nuevamente, la característica del Espíritu Santo es fuego. Está encendido, está prendido. Por lo tanto, la característica de una persona llena del Espíritu es que esté prendida. Misión Cristiana del Calvario debe evidenciar que está llena del Espíritu. ¿Pero cómo? Con una vida encendida por el fuego del Espíritu. Y que se va a demostrar en nuestra pasión por obedecer al Señor, en nuestra pasión por buscarle, en nuestra pasión por predicar, por evangelizar y por hacer todo aquello que hemos sido enviados. Pero aquel cristiano apático, frío, quizá peleonero, no es una persona llena del Espíritu. Apóstol, usted no puede decir eso si mire hace tantos años. Quizá fuiste bautizado con el Espíritu, pero apagaste al Espíritu. Por eso dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Porque aquí viene la responsabilidad personal que nos corresponde, no apagar ese fuego que en mí fue puesto. Entonces debo cuidar muchos aspectos. Debo cuidar mi comunión. Debo cuidar las personas con que me rodeo. Debo cuidar las personas que me edifican. Debo cuidar lo que escucho, lo que leo. Debo cuidar todo esto para poder permanecer lleno del Espíritu. Aparte de las acciones personales que tienen que ver con la oración, la adoración, etc. Eso es algo muy personal y muy necesario. Pero también el círculo en el que me estoy rodeando tiene que ver con contagiarme o con apagarme el fuego del Espíritu. Me gusta poner este ejemplo. Si usted ha prendido unas 2, 3 bolsas de carbón para asar carne, por ejemplo, y ya está ese fuego encendido, si usted con tenazas agarra un carbón y lo saca, ese carbón va a empezar a apagarse, porque no está rodeado de más carbones encendidos. Tienes que aprender a rodearte de carbones encendidos. Tienes que aprender a escuchar a los carbones encendidos. Tienes que aprender a permanecer metido con otros leños encendidos para que te contagien y juntos se aviven ese fuego del Espíritu en ustedes. Pero ¿qué pasa si yo saco ese carbón encendido, ese leño, y lo pongo sobre piedras que están frías, que obviamente no van a prender? Tal vez se calientan un poquito, pero no encienden en fuego. Tenemos que aprender a ser discípulos inflamables, dóciles al fuego del Espíritu, que cuando su presencia está ministrando, somos fáciles de ser prendidos por el Espíritu. Pero no como aquellas piedras que no se dejan encender con nada y que no se van a encender. Sino que seamos de características sensibles a la voz del Espíritu, a la presencia del Señor, independientemente de si es en un servicio, en un congreso, una concentración, si estoy a solas, si voy en mi vehículo, en el bus, estoy en la casa, no importa, sensibles
a la presencia del Señor. Entonces tiene que ver con una actitud de no apagar, porque Él es fuego y el que está lleno de Él debe evidenciar fuego. Esa es la característica fundamental. Ahora, hay un factor importante que debemos entender. Quiero demostrarlo de esta manera. Pongo este ejemplo contrario en cuanto al fuego natural en un incendio, por ejemplo. La semana pasada hacía énfasis en esos incendios grandísimos que han habido en muchos países. Pero ¿cuál es el problema del fuego? Que perdió el control. Cuando se pierde el control de un fuego, es cuando vienen los desastres. No sé si han oído ustedes en las noticias o en algo, cuando dicen es un fuego controlado. Es porque quizá alrededor de donde van a prender el fuego quitaron el monte seco, la hierba que ya está muy seca, para que no haya un descontrol del fuego. Y entonces piden que si alguien necesita prender o incendiar un terreno, por ejemplo, sea un fuego controlado. Hacer la separación de otros terrenos adecuadamente, tener listo cualquier extintor o algo así para que no se propague ese fuego. Y entonces no hay problema cuando el fuego es controlado, pero cuando se perdió el control del fuego, agarra bosques, agarra vecindarios, agarra lo que sea. Como en una casa, en un edificio. Hay países que por el tipo de construcciones de sus casas o edificios son muy inflamables. Prenden, una cosita prendió fuego y se descontroló y se quemó toda la casa. Se quemó todo el edificio. Pero si solo era una candela, pero si solo era una estufa, pero si solo fue un fósforo, pero se descontroló y provocó un desastre. El problema del fuego está en la pérdida de control. Ahora, miren lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 5, verso 18, en la traducción lenguaje actual, dice así: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan, escuche bien, que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces encontramos aquí, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Aquí está el punto. Una persona llena del Espíritu es una persona que le ha cedido el control al Espíritu. Es una persona en la que el Espíritu Santo tiene el control. El Espíritu llena para controlar esa vida. Obviamente, cuando estoy hablando de controlar, tiene que ver con soberanía, tiene que ver con gobierno, con autoridad. No con ese control como que fuéramos robots, ¿verdad? Tiene que ver con soberanía, con esa voluntad perfecta de Dios. Entonces, más bien dejen que el Espíritu los llene y los controle. Si no los llena, no los puede controlar. Pero si los llena, entonces dejen que los controle. Aquí es donde tenemos que prestar atención. El problema en la vida de un cristiano, entiéndase correctamente, ya lo voy a explicar mejor. El problema en la vida de un hijo de Dios es cuando el Espíritu Santo perdió el control en mi vida. ¿A qué me refiero? Cuando yo no le cedo el control y cuando yo sigo controlando mi vida. Cuando no le permito a Él dirigir mi vida, entonces se pierde el fuego. Entonces hay un desastre en mi vida cristiana. Entonces hay una pérdida de lo que recibí de Dios.
Entonces empiezo a apagar el fuego del Espíritu, empiezo a contristar el Espíritu y entonces vivo una vida que no agrada a Dios. Porque una vida sin dirección del Espíritu es una vida que no puede glorificar a Dios. Escuchen bien. Por eso es que una de las trampas del enemigo a la iglesia, hablando de hace muchos años y a nivel general, ha sido el dudar del Espíritu Santo, el no creer en el Espíritu Santo, el no aceptar al Espíritu Santo. Por eso es que algunos todavía lo enseñan como que solo es una fuerza por ahí, pero que no es Dios. Y tantas mentiras del enemigo. Algunos ni siquiera creen que el Espíritu Santo es para este tiempo, solo fue para aquel momento. Pero que para la iglesia hoy no. Y mucha gente lo ha creído. Y otros, aunque dicen creer que el Espíritu Santo es indispensable para hoy, pero apagamos al Espíritu y no vivimos llenos del Espíritu. Entonces, a eso me refiero con que el Espíritu perdió el control. O sea, que yo no le permito, no lo dejo gobernar mi vida, no lo obedezco, no presto atención a su directriz y soy yo el que empiezo a tomar el control de mi vida. Entonces, me llena el Espíritu con el objetivo de dirigirme, de gobernarme, de controlarme, pero me llena y entonces yo quiero tener el control. Yo decido, yo escojo qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, si me meto, si no me meto, si obedezco, si no obedezco, vivo mi vida como yo quiero, la vida cristiana como a mí me parece. Y entonces, ahí viene el desorden en la vida cristiana. Ahí viene el desastre en que falta el crecimiento espiritual, en que se multiplican los problemas y las situaciones que vivo. Y entonces digo, ¿por qué si yo voy todos los días al culto? ¿Pero por qué si el pastor ha orado no sé cuántas veces por mí? ¿Pero por qué si me han profetizado? Puedes estar congregándote todos los días, en la mañana y por la tarde. Pero si el control de tu vida lo sigues teniendo tú, tu vida es un desastre para glorificar a Dios. Mientras sea el Espíritu quien controle tu vida, será una vida que glorifique verdaderamente a Dios. Porque solo las vidas gobernadas por el Espíritu son las que pueden obedecer. Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, fíjense bien, habla de dominio, habla de control. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Prestemos la atención aquí a una palabra importantísima: permitir. El que permite, dice aquí, a la naturaleza pecaminosa que controle mi mente, eso me va a llevar a muerte. Aunque llore, aunque zapatee, aunque grite, aunque clame, pero si yo le permito a la naturaleza pecaminosa controlar mi mente, eso me llevará a muerte. Pero si yo le permito al Espíritu Santo, me encanta esta expresión, porque tiene que ver con caballerosidad. El Espíritu Santo no es abusivo. El Espíritu Santo está esperando que le permitas controlar tu mente.
Qué precioso esto, porque el gobierno del Espíritu en mi vida tiene que ver con una decisión y determinación mía de permitirle. Ahora, permitirle al Espíritu que gobierne mi vida no es orar solamente y decir, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo me controle. Aquí está mi vida, aquí están mis pensamientos, yo los someto a ti en obediencia, aquí estoy. Ok, eso es una parte importante. Pero aquí es donde va a surgir el deseo de dirigirte la carne o de dirigirte el Espíritu. El permitir tiene que ver con elección. El permitir tiene que ver con decisión. Tú decides obedecer la voz del Espíritu. Tú decides darle lugar a lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente, en tu corazón. Tú escoges qué obedecer. Si tú permites a la naturaleza pecaminosa que controle tus pensamientos, entonces eso te va a llevar a muerte. Una persona sin Cristo es controlada. Ahí no le queda de otra. Está bajo el dominio. Pero el Hijo de Dios, que ya tiene una naturaleza nueva, una nueva vida en Cristo, y que ya ha sido lleno por el Espíritu, puede permitir o al Espíritu o a la naturaleza pecaminosa. Todo cristiano quiere alcanzar la vida y la paz, que aquí se nos habla. Pero no todo cristiano le permite al Espíritu que controle su mente. Es que viera que yo sigo pensando en que esta persona, que este hermano me hizo esto, me hizo lo otro, yo no lo aguanto, yo pienso aquí, pienso aquello, yo no quiero hacer esto, y yo le doy lugar a pensamientos de rebeldía. Estás permitiendo que sea la naturaleza carnal que controle tus pensamientos, tu mente. Permítele al Espíritu Santo que gobierne tu vida. Hay solo dos maneras de caminar como hijo de Dios: en la carne o en el Espíritu. No hay una tercera y tampoco hay un intermedio. O caminas gobernado por la carne o caminas gobernado por el Espíritu. Y la única forma de glorificar a Cristo es siendo gobernado por el Espíritu. La única manera de cumplir el plan de Dios es siendo gobernado por el Espíritu. Ahora, miren lo que dice aquí en Gálatas capítulo 5. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Gálatas capítulo 5. Verso 16 al 18 en la TPT. Escuchen lo que vamos a hacer. Quizá voy a leerlo hasta 3 veces, no sé. Vamos a leerlo varias veces. Voy a estar haciendo énfasis en ciertas porciones de esta verdad. Préstele atención, por favor. Deje de hacer lo que está haciendo si está haciendo algo distinto a prestar atención al mensaje. Deje el sartén por ahí, deje de cocinar por ahí, deje de estar tendiendo la cama un momento, préstele atención a esta verdad. Es maravilloso. Dice así, permítanme enfatizar esto. Al someterse, fíjense bien, al someterse, voy a ir haciendo pausas, préstele atención. Esto tiene que ver con determinación. Al someterse a la vida dinámica y al poder del Espíritu Santo, abandonarán los deseos de su vida egoísta. ¿Pero cuándo? Cuando nos sometemos a la vida del Espíritu, a obedecer al Espíritu. Y la vida del Espíritu es una vida dinámica y de poder. Pero tiene que ver con determinación. Al someterse, es que ahí está el punto crucial de la vida en el Espíritu, sometimiento a la dirección del Espíritu. Esta etapa en Misión Cristiana del Calvario es una etapa que desatará muchas cosas gloriosas a las que hemos sido llamados a alcanzar, a las que vamos a poseer cada una de esas promesas,
pero sí o sí debe pasar esto: sometimiento al Espíritu Santo. En cada siervo de Dios, en cada sierva de Dios, en cada discípulo de Cristo, sí o sí debe haber sometimiento total al Espíritu Santo. Entonces dice: al someterse a la vida dinámica y al poder del Espíritu Santo, abandonarán los deseos de su vida egoísta. Ahora miren, cuando su vida egoísta anhela lo que ofende al Espíritu Santo, le impiden vivir libremente en ustedes. Voy a volver a repetir esta parte. Cuando su vida egoísta anhela lo que ofende al Espíritu Santo, le impiden vivir libremente en ustedes. Esto tiene que ver con darle lugar a la carne. Cuando su vida egoísta, dice aquí, anhela, porque la carne va en contra de la voluntad del Espíritu. Los deseos de la carne siempre contradicen los deseos del Espíritu. Se oponen entre sí, dice la 60. No pueden ponerse de acuerdo. Y entonces, cuando los anhelos, el deseo egoísta de la carne empieza a dirigir tu vida, lo que empiezas a provocar es que el Espíritu Santo pueda vivir libremente en ti. Empiezas a apagar el fuego del Espíritu. Empiezas a contristar al Espíritu. Y entonces empiezas a apagarte en tu vida cristiana. Puedes tener una vida llena de activismo, pero no significa que estás prendido por el Espíritu. Hasta el más impío puede tener una vida activa, hablando congregacionalmente. Espero darme a entender, no me malinterpreten. Hasta un impío puede involucrarse en esto, participar de todas las actividades, ofrendar y dar todo. He conocido impíos que diezman más que los mismos hijos de Dios, pero no por eso son salvos. He conocido impíos que no han nacido de nuevo, involucrados en toda la vida de iglesia, pero no han nacido de nuevo. Entonces, hasta un impío puede involucrarse en el activismo. Y a veces confundimos con que estamos llenos de activismo, metidos en todo, ya estamos llenos del Espíritu. No. La evidencia de una vida llena del Espíritu no es el activismo, es los frutos del Espíritu. Los que ya conocemos: amor, gozo, paz y cuántos frutos más. Una vida de sometimiento y de obediencia a Dios, una vida que glorifica a Cristo. Esa es la evidencia de una vida llena del Espíritu. Pero el problema es cuando, dice aquí, cuando su vida egoísta anhela lo que ofende al Espíritu Santo. Cuando le permites a la carne controlar tu mente, controlar tus acciones, por lo tanto, entonces estás en contra del deseo del Espíritu y eso permite o impide que el Espíritu Santo viva libremente en ti, dirigiéndote, llenándote, transformándote. Y entonces por eso encontramos una serie de cristianos sin transformación, aunque congregándose, aunque participando, pero sin el fruto del Espíritu, sin una transformación en su manera de pensar, en su obediencia. Y decimos, pero ¿por qué? Si ya lleva tantos años, no se pierde los discipulados, es fiel al grupo de comunión familiar. Porque lo que ha permitido es que sea la carne quien controle su vida, no el Espíritu. Porque cuando el Espíritu controla su vida, lo va a llevar a una vida que glorifique a Cristo. Sigamos leyendo esta verdad. Cuando su vida egoísta anhela lo que ofende al Espíritu Santo, le impiden vivir libremente en ustedes. Y los intensos anhelos del Espíritu Santo
Miren qué maravilloso. Impiden que su vida egoísta los domine. Por lo tanto, las dos fuerzas incompatibles y conflictivas dentro de ustedes son su vida carnal y la nueva vida creada por el Espíritu. Pero cuando se someten a la vida del Espíritu, ya no vivirán bajo la ley, sino que la trascenderán. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es que lo describe aquí? Por lo tanto, las dos fuerzas incompatibles y conflictivas dentro de ustedes son su vida carnal y la nueva vida creada por el Espíritu. Ok, Misión Cristiana del Calvario. Hay una vida nueva creada por el Espíritu Santo en ti, pero aún hay una vida carnal que quiere seguir gobernando tu vida. No importa qué ministerio tienes, no importa cuántos años tienes en el Evangelio, si eres recién convertido o llevas muchos años ya. Pero hay un conflicto aquí, dice la Escritura. El conflicto radica en estas dos vidas que quieren dirigir. El punto crucial es: ¿a cuál de las dos me someto? ¿A cuál de las dos obedezco? Porque si me someto a la carne, entonces manifiestas son las obras de la carne. Pero si me someto al Espíritu, vienen los frutos del Espíritu. Yo no puedo vivir sometido a la carne esperando expresar los frutos del Espíritu. Y entonces, lo maravilloso aquí, dice, y los intensos anhelos del Espíritu Santo impiden que su vida egoísta los domine. Cuando eres sometido, cuando te sometes a la dirección del Espíritu, a la vida del Espíritu, entonces, dice esta expresión aquí, impiden que su vida egoísta los domine. Porque la vida espiritual o la vida de santidad es el resultado de una vida controlada por el Espíritu. No de la disciplina humana, sino de la vida controlada por el Espíritu. Porque el Espíritu te va a llevar a las cosas que agradan al Espíritu. Pero queremos vivir una vida de santidad, pero aún permitiendo que la carne controle mis pensamientos. Cuando hay ira o rencor en tu corazón y le estás dando vueltas y dices, no, es que esperen, este domingo que vea a los hermanos, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir y me van a escuchar porque estoy ofendido y aquí, y te quieres desquitar y quieres vengarte y quieres ofenderlos y quieres lastimarlos, te estás dejando controlar por la carne. No vas a obtener frutos del Espíritu en ti. Cuando dices, no, espérense que estamos reunidos con los pastores, yo me desquito con ellos y yo les digo y los regaño y les doy, y estás actuando en la carne. Esperen que tengamos la reunión, el discipulado de mujeres, y van a ver a estas mujeres, y cuando hay ira, cuando hay rencor, cuando hay amargura, estás permitiendo que la carne controle tu vida, tus pensamientos y tu mente. Y entonces vives una vida dirigida por la carne. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué no hay transformación? ¿Será cierto eso el modelo a seguir y que hablan de la expresión de la plenitud de Cristo? Pero yo no veo que pase nada y no me he perdido ningún congreso, no me pierdo las concentraciones, siempre estoy atento a Reforma Apostólica, el discipulado. Sí, pero sigues permitiendo que la carne controle tu manera de pensar. Y entonces vas a impedir que el Espíritu provoque esa vida abundante y esa vida victoriosa. Vas a apagar el fuego del Espíritu en ti. Y solamente una vida encendida
por el fuego del Espíritu será una vida que pueda dar el fruto que glorifica a Dios. Este último verso en la TPT, leo el verso 25, Gálatas 5:25 en la TPT. Y luego lo leo en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, nuevamente hace énfasis, debemos permitir que el Espíritu dirija cada aspecto de nuestra vida. Y en la Nueva Versión Internacional Simplificada dice, si el Espíritu nos da vida, vivamos siendo guiados por el Espíritu. Me encanta en la TPT porque habla de cada aspecto de nuestra vida. Bueno, entendamos bien, lo hemos enfatizado con las verdades que hemos leído anteriormente. Es por medio del Espíritu, es el Espíritu que nos da la nueva vida en Cristo y que nos introduce al cuerpo de Cristo. Ahora, esa vida que hemos recibido por el poder del Espíritu, ya que el Espíritu nos dio esa nueva vida, que corresponde ser gobernados en todos los aspectos de nuestra vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para dirigirte solo a qué actividades deben programar como iglesia. El Espíritu Santo no es para dirigirte solamente en la solución para salir del problema de la deuda. Claro, en su gracia, en su misericordia lo puede hacer, por supuesto. No estoy diciendo que no pueda guiar o dirigirte en eso. Pero la guía del Espíritu la buscamos solo para que me saque del conflicto. Señor, ¿cómo hago para salir de esta deuda? Señor, ¿cuál es la directriz que me das para ser sano? Espíritu Santo, guíame. ¿Quién es el muchacho correcto? ¿Quién es la señorita adecuada para casarme? Ahí sí buscamos la guía del Espíritu. Ahí queremos la dirección del Espíritu. Pero es en cada aspecto de nuestra vida en que debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne. Regularmente nos dedicamos a gobernar nosotros nuestra vida. En los versos anteriores que leímos en la TPT, hablan de esa vida egoísta. Tiene que ver con el yo. Esa vida que está apuntando solo a mi satisfacción, a mis intereses, a mis deseos, a mi voluntad. Son mis anhelos, son mis metas, son mis objetivos, son mis prioridades y todo gira alrededor del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Préstele atención a su manera de vivir y se van a dar cuenta que todo en su vida, en muchos casos, gira alrededor del yo. Lo que yo quiero, lo que yo busco, mis intereses, mi comodidad, mi beneficio, todo está girando alrededor de mí. En una vida gobernada por el yo, son mis planes los que van primero. Los planes de Dios pueden esperar. Son mis intereses los que van primero. Los intereses de Cristo no son tan relevantes. Son mis deseos y mis anhelos los que van primero. Pero en una vida gobernada por el Espíritu, entonces todo lo podemos refutar como pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Todo lo podemos descartar como innecesario en segundo o tercer plano porque nuestra vida está enfocada en Cristo. Esa es una vida gobernada por el Espíritu, no por el yo, no por esa vida egoísta. Entonces entendamos que nos encontramos con este conflicto. Ya fuimos llenos del Espíritu, fuimos bautizados con el Espíritu en la mayoría de casos, y si tú no has sido bautizado con el Espíritu, te urge, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. No te quedes solo con un nacimiento, necesitas nacer del agua y del Espíritu.
El bautismo en el Espíritu Santo es urgente para el Hijo de Dios. Pero el aprender a permanecer lleno del Espíritu es vital en la vida cristiana. No se trata de lo que fui lleno, se trata de cómo sigo siendo lleno hoy. Y la llenura tiene que ver con permitir el control del Espíritu. Él me llena para controlar mi vida, para dirigir mi vida. La vida de Misión Cristiana del Calvario debe ser una vida dirigida por el Espíritu. Que tus palabras sean dirigidas por el Espíritu. Que tus reacciones sean dirigidas por el Espíritu. La carne va a querer dirigirte a que te desquites y que te vengues de tal situación. El Espíritu te va a guiar a perdonar, a tener misericordia, a ser bondadoso. La carne te va a dirigir a que cuando disipules y cuando corrijas a alguien, le des duro. El Espíritu te va a dirigir a que te consideres a ti mismo también en esa transformación, en ese cambio. Es que es diferente cuando servimos a Dios dirigidos por el Espíritu a cuando servimos a Dios dirigidos por la carne. ¿Alguien puede servir a Dios o pretender servir a Dios dirigido por la carne? Sí. ¿Que lo vaya a glorificar? No. ¿Cuánto ministro y sus intereses son económicos? Todo es pedir y pedir y pedir y pedir. No es el Espíritu que te está dirigiendo. Miren, hermanos, el Señor me guió para que siembren hoy en este siervo ungido del Señor. No es el Espíritu que te está dirigiendo. Es la carne, es tu ambición, es tu falta de fe. No estoy diciendo que no pueda recogerse una siembra para un proyecto dado en la iglesia. Claro, qué bendición es poder sembrar en el reino de Dios. Eso es un privilegio. Poder sembrar en la vida de siervos de Dios. Ese es un honor. Pero una cosa es la dirección del Espíritu y otra cosa es una vida centrada en el yo, en el egoísmo. ¿Y cuántos ejemplos más pudiéramos mencionar? En el matrimonio, en la vida laboral, en la vida familiar. ¿Es la carne que está dirigiendo tus acciones? ¿O es el Espíritu que está dirigiendo tus acciones? Misión Cristiana del Calvario, fuiste llamada a ser una iglesia que viva controlada por el Espíritu. Solo así lo vamos a poder glorificar y solo así podremos cumplir a cabalidad todo el plan glorioso de Dios. Padre, te damos gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo, Señor. Qué privilegio tan maravilloso el haber sido bautizados en el Espíritu. Pero qué responsabilidad tan hermosa aprender a vivir llenos del Espíritu. A no apagar el Espíritu, al dejarnos llenar, pero sobre todo al someternos al gobierno y a la dirección de tu Espíritu. Ya no más una iglesia gobernándose a sí misma. Ya no más pastores gobernándose a sí mismos. Ya no más esposas de pastor gobernándose a sí mismos. Ya no más discipuladores gobernándose a sí mismos. Ya no más vidas gobernándose a sí mismas, sino gobernados por el Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Para que tu nombre sea exaltado y para que podamos alcanzar ese plan hermoso al que tú nos has llamado, necesitamos vivir dirigidos y controlados por tu Espíritu. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Nos vemos
este sábado en Huehuetenango para que disfrutemos juntos la gloria del Señor. Un fuerte abrazo, que el Señor los lleve con paz, con bendición, bajo su poderosa mano de protección y que así nos permita regresar también con bien de esta concentración en Huehuetenango. Bendiciones.